Hoy vamos a resumir. Cuando practicamos durante una hora, simplemente jugamos de manera relajada y libre. Porque nos observamos a nosotros mismos, para ser conscientes de nosotros mismos, y luego volvemos a aprender sobre nosotros mismos, con el propósito de convertirnos en alguien con plena conciencia, capaz de saber. Si preguntamos cuánto nivel de conciencia se necesita, o hasta qué grado hay que practicar para no tener apego al yo, el resultado de nuestra práctica es que, sin importar qué tipo de desastres o crisis ocurran en el mundo, el corazón, si se practica hasta el final, no sufrirá más. Por lo tanto, podemos usar esto como una medida para evaluar si nuestra práctica está progresando. Si en nuestra vida diaria el sufrimiento ha disminuido, eso sirve como estándar para medir nuestro avance en la práctica. Este contenido originalmente se preparó para una presentación de diapositivas. Debido a que no estoy muy familiarizado con el formato PDF durante la traducción, no incluye imágenes. En el manuscrito original de Ajahn Surabat, en realidad había animaciones muy hermosas. La presentación se titula Desde el principio. Cuando practicamos, el sufrimiento es simplemente sufrimiento. Al principio, el maestro se enfocaba más intensamente, lo que incluso llevaba a que la mente estuviera llena de aversión, con una sensación de depresión e irritación, y llegaba al punto de quedarse dormido sin importar qué estuviera haciendo. En ese momento, el maestro le envió un correo electrónico a Luangpor Pramote, quien en ese entonces aún era un laico. Le explicó a Luangpor que, una vez que surgía la aversión, comenzaba a reflexionar sobre ella. Estaba completamente equivocado, porque la causa errónea, al seguir los 3 sellos del Dharma, hacía surgir el sufrimiento, lo cual no podía extinguirlo, sino que solo lo aumentaba. Luangpor le dijo que no debía hacer eso. Después de leer la respuesta, el maestro sintió un ligero alivio, y su corazón se volvió naturalmente capaz de estar consciente. Como comenzó a estar dispuesto a observarse a sí mismo, esto continuó durante 2 o 3 días. En el pasado, al enfocarse en esas aflicciones y hábitos, comenzaba a reflexionar o a investigar, y así practicó incorrectamente durante 14 años. Después, sintió que no podía soportarlo más y decidió que debía aprender directamente. En ese momento, había alguien más aprendiendo con Luangpor Pramote. Entonces, Luangpor Pramote le dijo al maestro una frase: todavía no sabes cómo observarte a ti mismo. Comienza por ti mismo, sé consciente de ti mismo primero. Ese día, Luangpor le enseñó que primero se debe tener atención plena. O, en otras palabras, hay que volver a observarse a uno mismo. Si podemos estar constantemente conscientes de nosotros mismos de manera automática, la mente perdida comienza a despertar. Eso es lo que Luangpor llamó una mente despierta. En la vida, el Buda enseñó que si volvemos a estar conscientes de nuestro cuerpo o de nuestra mente, cuando dirigimos la mente hacia afuera y sabemos que hay algo más allá de nuestra propia vida, y luego regresamos a nuestro cuerpo o sentimos nuestra mente, eso se llama un objeto de práctica, kammatthana. Observarnos a nosotros mismos no implica un momento en que intencionalmente lo hagamos, en realidad, nuestra mente está en un estado de concentración correcta. Porque esa concentración, que es estable y enfocada en un solo objeto de manera continua, se llama concentración correcta. Cuando la mente tiene conciencia y al mismo tiempo está en calma, si seguimos observándola, la mente permanece estable y puede ver claramente los fenómenos mentales, Nama Dhamma. Esa es una mente en concentración. Entonces, ¿cómo entrenamos la atención plena? A continuación, debemos saber que para entrenar la atención plena, o para volver a observarnos a nosotros mismos, debemos practicar conscientemente en la vida diaria. Es necesario hacerlo en 2 momentos, uno es en el modo de la vida diaria, y el otro es en un tiempo dedicado específicamente, como los métodos que se han guiado usando frijoles rojos en algunos cursos.
Debido a los problemas de práctica en estas dos áreas, en la vida diaria necesitamos encontrar un método que nos permita estar conscientes de nosotros mismos durante mucho tiempo. Lo opuesto a la atención plena es, en realidad, la falta de conciencia o el olvido de uno mismo. Es lo mismo, solo que se enseña de diferentes maneras. Por lo tanto, si entrenamos para darnos cuenta de que olvidamos observarnos o que no tenemos conciencia, podemos practicar todo el día, porque la mayor parte del tiempo estamos sin conciencia. A veces los ojos miran objetos, a veces los oídos escuchan sonidos. Estas cosas suceden constantemente. En realidad, esto significa que todo el día estamos olvidándonos de nosotros mismos. Por lo tanto, si podemos darnos cuenta de que olvidamos observarnos, o si entrenamos durante todo un día, cuando olvidamos observarnos, no sentimos que estamos caminando. Eso se llama falta de conciencia o haber olvidado observarnos. En esta era, la mayoría de las personas usan el pensamiento, usan muchas ideas. Incluso ahora, sentados aquí escuchando, seguimos usando muchos pensamientos, muchas ideas. Por eso, cuando seguimos viendo los objetos que los ojos perciben, escuchando los sonidos que los oídos captan, oliendo los olores que la nariz detecta, saboreando los sabores que la lengua prueba, o sintiendo los objetos que el cuerpo toca, olvidamos observarnos. Cuando estamos escuchando o pensando, eso no significa que realmente estemos conscientes. Pero si sabemos que nos hemos perdido, que la mente se ha ido hacia afuera, volvemos al presente y sentimos lo que estamos experimentando. Esos deseos, aversiones, delusiones o cualquier estado mental no saludable son todos estados de pérdida, están todos en la confusión, o se llaman estados sin conciencia. Incluso al estar de pie, sentados o acostados, si no sentimos nuestro cuerpo, si no sentimos nuestra existencia en esas posturas, eso equivale a olvidarnos de nosotros mismos. Cuando escuchamos música o algo más, cuando escuchamos lo que canta la música, también olvidamos observarnos. Si después de escuchar pensamos, aunque sepamos que hay un sonido, no sabemos qué dice el sonido ni captamos su contenido, eso es olvidarnos de nosotros mismos. Incluso si no captamos del todo el contenido del sonido. En la práctica diaria, no necesitamos practicar muchas cosas, solo necesitamos conocernos a nosotros mismos. Cuando hablamos por teléfono y olvidamos observarnos, el teléfono se cae. Cuando conducimos y olvidamos observarnos, pasamos un semáforo sin darnos cuenta. A veces, al ver a una persona atractiva, la mente se va hacia ese objeto y olvidamos nuestro propio cuerpo. De repente, nos sorprendemos y decimos, ¿acabo de olvidarme de mí mismo? Cuando conducimos y olvidamos observarnos, vemos un cartel en la carretera y mientras conducimos leemos el cartel, en ese momento, olvidamos que estamos conduciendo. A veces, cuando recordamos que debemos estar conscientes, ya estamos comiendo el último bocado, o incluso a veces terminamos de comer sin haberlo recordado. Recordar nuestra conciencia de vez en cuando no es algo fácil. Incluso el maestro entrenó durante varios años para tener un poco de conciencia mientras comía. Incluso al conducir, al ver un cartel y leerlo, en ese momento olvidamos observarnos. Y luego, de repente, recordamos, me olvidé de mí mismo, estoy conduciendo. A veces, si mientras conducimos nos perdemos leyendo un cartel publicitario y hay algún obstáculo delante, no tendremos tiempo de frenar y podríamos chocar. Después de ver estas situaciones con frecuencia, cuando comenzamos a sentir miedo, empezamos a volver a la atención plena. Tras el miedo, una vez que sabemos qué es lo que nos asusta, nuestra mente comienza a despertar y esa conciencia surge de manera más natural. Pero si no consideramos que algo es aterrador, como cuando estamos sentados viendo televisión, no percibimos que la falta de atención plena al ver televisión es algo preocupante, y entonces es muy difícil que surja esa conciencia. Cuando estamos enojados, irritados o inquietos, si lo observamos,
nos daremos cuenta de que en cualquier momento que estemos enojados, inquietos o deprimidos, siempre olvidamos observarnos a nosotros mismos. Cuando leemos un libro, nuestra mente se dirige al contenido del libro. Si carecemos de atención plena mientras leemos, no podemos estar conscientes de nosotros mismos. Cuando escribimos, nuestra mente inevitablemente se concentra en la punta del bolígrafo o en las palabras que estamos escribiendo, y en realidad no tenemos conciencia. En trabajos que requieren pensar, como programar en una computadora, es muy difícil entrenar la atención plena porque el nivel de dificultad es demasiado alto. En trabajos que requieren usar la mente, no debemos intentar practicar. En su lugar, entrenamos la conciencia en otras actividades cotidianas que no requieren pensar. En el trabajo, la conciencia puede surgir de manera natural. Durante el proceso de leer, escribir o programar, la conciencia se insertará de forma natural en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando pasamos la página de un libro, esa conciencia automáticamente vuelve a funcionar, volviendo a estar conscientes de nosotros mismos. Pero si empezamos a leer de nuevo, al leer nos perdemos otra vez. Por lo tanto, al practicar en la vida diaria, esa conciencia se manifestará de forma natural. En el momento en que volvemos a la atención plena, sentimos que nuestra mente despierta y se vuelve más luminosa. En ese instante en que olvidamos observarnos, comenzamos a ser conscientes de nosotros mismos, y en ese momento nos convertimos en una persona. ¿Hay alguien que entrene así todos los días? Si podemos entrenar de manera tan relajada, descubriremos que la práctica es muy sencilla. Podemos practicar por la mañana y por la noche en cualquier actividad que hagamos. Cuando sabemos que nos hemos perdido, sentimos miedo y queremos asegurarnos de no volver a perdernos. Nos esforzamos por sentir ese instante de pérdida y luego regresamos a lo que estamos haciendo en el momento presente. Cuanto más frecuentemente sepamos que olvidamos observarnos, más fuerte se volverá nuestra conciencia. Al principio, cuando comenzamos a estar conscientes, la mente aún es débil. Solo podemos estar conscientes de nosotros mismos brevemente antes de que desaparezca. Para algunas personas, esa conciencia desaparece durante mucho tiempo antes de que vuelvan a darse cuenta. Olvidarse de uno mismo una vez puede llevar a que pase mucho tiempo antes de volver a estar consciente. Quizás en ciertas actividades olvidamos observarnos durante intervalos más largos, mientras que en otras los intervalos son más cortos. Podemos volver a estar conscientes de nosotros mismos, sintiendo que podemos mantener esa conciencia durante más tiempo. Pero si esa conciencia es forzada y se mantiene por mucho tiempo, es una conciencia falsa, que no puede usarse realmente en la práctica de Vipassana. Debemos entrenarnos para estar conscientes de nosotros mismos hasta que esa conciencia sea lo suficientemente fuerte, surja de manera natural, la mente se estabilice y podamos ver la verdad de las tres características: impermanencia, sufrimiento, no yo. No es difícil, aunque pueda parecerlo. Con práctica constante, podemos volver a estar conscientes de nosotros mismos de manera natural. Si en el trabajo descubrimos que es difícil volver a estar conscientes, no debemos asustarnos, porque nuestro mayor esfuerzo es entrenarnos para volver a la conciencia. Haz lo que puedas, pero hazlo todos los días para aumentar la frecuencia de la conciencia natural. En un entorno familiar o al volver al trabajo, hay otra situación en la que es más fácil observarnos, observar las emociones o fenómenos que surgen en nuestra mente. Cuando nuestra mente tiene deseo, quiere poseer esto o aquello, o se siente cansada, la mente se pierde y se vuelve apagada. En cada rincón de la vida, no luchamos contra las aflicciones ni peleamos con ellas, ni las odiamos. Simplemente dejamos que nuestra mente observe su surgimiento y enfrentamos lo que ocurre tal como es. Las personas con tendencia al deseo, al ver algo hermoso o valioso, sienten el impulso de poseerlo.
Cuando estas aflicciones son especialmente fuertes, con solo un pequeño inconveniente, podrían cometer actos que violen los preceptos. En esos momentos, necesitamos encontrar un método. Por ejemplo, en la oficina, al tratar con clientes o colegas, cuando ya no podemos soportarlo o incluso queremos actuar con violencia, necesitamos calmar un poco nuestra aversión. No debemos aferrarnos a las aflicciones, porque ya no nos dejamos arrastrar por ellas. Luego, volvemos a observar el corazón que está enojado. Este es un pequeño truco en el proceso de observar la mente. Si hacemos esto todos los días, la frecuencia de la conciencia aumentará, porque las aflicciones que surgen en nuestra mente tienen una frecuencia muy alta. Aquellos que evitan sus aflicciones huyendo a una cueva no enfrentan sus problemas. Por otro lado, los practicantes hábiles, cuando sienten que las aflicciones están a punto de manifestarse, inmediatamente comienzan a practicar la contemplación, samatha vipassana, para calmar su mente. De esta manera, pueden tocar las tres características. Si practicamos samatha, calma mental, para tranquilizar la mente, cuando las aflicciones son tan fuertes que no podemos controlarlas, podemos usar samatha para manejarlas. Pero si las aflicciones aún no son tan intensas, tenemos la oportunidad de observarlas en nuestra mente. En la vida, además de las diversas aflicciones, sentimientos o fenómenos que surgen en la mente, hay algo con una frecuencia aún más alta, las sensaciones de nuestro cuerpo. Si no entrenamos lo suficiente, no podemos ver que las sensaciones son solo sensaciones y la mente es solo la mente, son dos cosas distintas. Si no alcanzamos cierto nivel, no podemos ser meros observadores de las sensaciones. Por lo tanto, debemos saber que cuando observamos las sensaciones del cuerpo, si logramos entrenar hasta que las sensaciones sean solo sensaciones y la mente sea solo la mente, podremos observarlas tal como son. Si surge el sufrimiento y no vemos que el sufrimiento es solo sufrimiento, que las sensaciones son solo sensaciones y que son dos cosas distintas, significa que no lo hemos logrado. Pero podemos girar completamente y observar ese sufrimiento, ese dolor. A medida que entrenamos más, la mente pasará naturalmente a ser capaz de observar los 4 fundamentos de la atención plena, Satipatthana. Porque para practicar los 4 fundamentos, se necesita usar la mente, y ésta debe ser lo suficientemente fuerte. Solo una mente que pueda estabilizarse puede practicar vipassana. Si la fuerza de la mente no es suficiente, solo sentiremos que estamos sufriendo, y la mente se sumergirá en ese sufrimiento. Si nuestra mente aún no es lo suficientemente fuerte, si su capacidad de estabilizarse no es suficiente, en realidad no necesitamos ni es adecuado observar el fundamento de las sensaciones, Vedananupassana. Para aquellos cuya mente tiene una gran capacidad de estabilizarse y poseen mucha sabiduría, practicar el fundamento de las sensaciones es más fácil. Si vemos las sensaciones y no necesitamos esforzarnos intencionalmente para saber que son solo sensaciones, sino que lo percibimos naturalmente, entonces eso indica que podemos practicar el fundamento de las sensaciones. Pero si sentimos que aún necesitamos esforzarnos deliberadamente para distinguir las sensaciones, esa no es la forma correcta de observarlas. Por lo tanto, solo un pequeño número de personas con suficiente sabiduría y fuerza mental pueden practicar el fundamento de las sensaciones. Entonces, ¿cómo practicamos con las sensaciones del cuerpo? De hecho, si meditamos sentados, podemos intentar soportar un poco, pero no todos pueden tolerarlo hasta que el sufrimiento desaparezca por completo. Cuando nuestra mente no puede soportarlo y siente que esta no es una vida para seres humanos, en ese momento podemos girar y observar la inquietud y el dolor en nuestra mente. Antes de cambiar de postura, primero volvemos a observar nuestra mente, cómo se siente. Observamos el dolor, vemos los cambios en la sensación de sufrimiento, y luego podemos cambiar de postura. Después de cambiar de postura, volvemos a estar conscientes de nuestra mente y observamos nuevamente nuestras sensaciones.
descubriremos los cambios en las sensaciones. Al pasar de una postura a otra, vemos cómo la mente pasa de un sufrimiento insoportable a una alegría gradual, y cómo el dolor físico pasa de ser muy intenso a disminuir lentamente. Esto equivale a acumular sabiduría constantemente. En solo 1 o 2 minutos, podemos obtener muchas percepciones profundas. Pero si nos aferramos a las sensaciones, sufriremos intensamente y no podremos ver que las sensaciones son solo sensaciones. No podremos ser meros observadores de las sensaciones. En el mismo tiempo, no necesitamos soportar hasta que las sensaciones desaparezcan, porque ver su desaparición requiere mucho tiempo. Pero cuando sentimos que no podemos soportarlo, podemos cambiar de postura y así también veremos los cambios en las sensaciones. No debemos preocuparnos ni tener miedo, simplemente cambiamos de perspectiva. Debemos distinguir cuidadosamente si estamos practicando el fundamento de las sensaciones. Si no es adecuado, no debemos forzarnos a soportar un dolor inhumano. Pero si nos gusta observar las sensaciones, entonces las observamos, viendo que las sensaciones son una cosa, el cuerpo es otra, y la mente es algo diferente. Por lo tanto, por favor, intenten observar. Cuando surjan las sensaciones, si pueden observarlas, háganlo. Si no pueden, vuelvan a observar la mente. Si desean liberarse del sufrimiento en el menor tiempo posible, busquen métodos que les permitan ver las 3 características: impermanencia, sufrimiento, no yo, más rápido y con mayor claridad. Porque la sabiduría consiste en ver las 3 características del cuerpo y la mente. Si las sensaciones surgen continuamente y no podemos observarlas, volvemos a observar la mente. Cada día, observamos los movimientos del cuerpo, o cuando surgen las sensaciones, si podemos observarlas, las observamos, si no, volvemos a la mente. En la vida diaria, podemos observar las aflicciones en nuestra mente. Cualquier fenómeno que surja debe ser percibido de inmediato. ¿Han notado que, hasta ahora, hemos comenzado a aprender 3 de los 4 fundamentos de la atención plena: el fundamento del cuerpo, Kayanupassana; el fundamento de las sensaciones, Vedananupassana; y el fundamento de la mente, Cittanupassana? Para practicar el fundamento de los fenómenos mentales, Dhammanupassana, se requiere una gran cantidad de sabiduría. La mente debe tener una capacidad de estabilización muy fuerte. Si no es así, es difícil ver el funcionamiento completo de todos los fenómenos mentales, nama, y físicos, rpa. Para aquellos cuya estabilización o sabiduría no es suficiente, basta con observar la aversión en la mente, porque solo observar ya es suficiente. No debemos esforzarnos por ver los detalles del proceso completo y cometer errores. Debemos observar la causa del surgimiento de la aversión, cómo funciona cuando surge. Al final, pensaremos que al ver cierta imagen surge una sensación, y luego aparece una aflicción. Todo esto es caer en nuestros propios pensamientos. Esto no es el verdadero fundamento de los fenómenos mentales. Quienes practican este fundamento deben verlo por sí mismos, no a través del pensamiento o de un esfuerzo deliberado. La mente debe ser lo suficientemente fuerte y estable. Por ejemplo, al ver un objeto, la aversión no surge, pero una señal llega al fondo de la mente. Una vez que llega, el agregado de la conciencia, viññā, comienza a operar. Tras la operación de la conciencia, se produce una fabricación en algún punto, y después de esa fabricación, surge la aversión. Una vez que surge, se intensifica gradualmente y luego se debilita, entrando en un proceso completo. Solo una persona así puede practicar el fundamento de los fenómenos mentales. Algunas personas, aunque puedan ver el estado de la mente y el orden de los fenómenos, no ven las 3 características en su mayoría. ¿Por qué? Porque se pierden en los detalles, como si estuvieran viendo una película animada. Ven el contenido completo de la película,
pero olvidan que la película está hecha de fragmentos, de imágenes que surgen y cesan, surgen y cesan. Porque olvidan ver cada surgimiento y cese, solo recuerdan la trama completa. No es necesario ver cosas muy detalladas. Si alguien puede ver detalles minuciosos, que los vea. Si puede ver las 3 características de manera más general, también puede abrir la sabiduría. En realidad, ver las 3 características en cualquier nivel es suficiente. Algunas personas se esfuerzan por ver cosas más detalladas, pero no es necesario. El maestro nunca ha visto cosas muy minuciosas, solo ha observado fenómenos muy generales. Cuando vemos que la aversión surge y cesa, no necesitamos esforzarnos por enfocarnos. Solo debemos observar, dentro del alcance de lo que podemos observar, el estado de nuestra mente cuando estamos enojados. Incluso podemos observar cuando la mente comienza a estar ligeramente inquieta. Si podemos notar esa ligera inquietud, cuando surge la conciencia, esa inquietud cesará naturalmente. El maestro nunca ha observado cosas muy minuciosas, siempre ha entrenado para ver la aversión más evidente, porque es más fácil de notar. Por lo tanto, otro principio es que observemos lo que está a nuestro alcance, sin necesidad de mirar fijamente. Observamos dentro de nuestras capacidades, sin esforzarnos por buscar lo que aún no podemos ver. Las enseñanzas de Luangpur Pramote no significan que debamos ver algo inmediatamente después de escucharlas. Estas enseñanzas pueden requerir un año, o incluso varios años, para darnos cuenta de que realmente estamos enfocándonos y mirando fijamente. Por eso, debemos consolarnos y decirnos que lo que aún no vemos, simplemente no lo vemos. Solo observamos razonablemente lo que está a nuestro alcance. Al observar lo que podemos, lo que aún no podemos ver aumentará gradualmente. Cuando podamos observar estas cosas con frecuencia, automáticamente seremos más conscientes de nosotros mismos. Viviendo en esta sociedad, en este mundo, podremos evitar violar los preceptos, convertirnos en una persona con virtudes y conciencia, con una mente bondadosa. Cuando trabajamos y enfrentamos problemas, no necesitamos pensar. La mente funcionará naturalmente, sabiendo cómo manejar y enfrentar esos problemas. Al observar el fundamento de las sensaciones, no necesitamos aferrarnos a ellas. Si observamos continuamente, cuando la sabiduría se complete, veremos el nirvana, y éste se manifestará naturalmente. En resumen, no se preocupen, recuérdense frecuentemente a sí mismos entrenar para sentir su propia presencia. También en el trabajo, busquen métodos para recordarse volver a sentir su mente. ¿Quién usa una computadora en el trabajo? Cuando usamos la computadora, nuestra mente se pierde en la pantalla. A veces, este estado puede durar desde la mañana hasta la noche. Olvidamos volver a estar conscientes de nuestra mente. El maestro solía estar en esa situación. Así que escribió una frase en una nota y la pegó al lado de la pantalla. Al ver la nota, recordaba y volvía a estar consciente de sí mismo. Así, cada persona debe encontrar pequeños trucos que le sirvan para recordarse a sí misma. Por ejemplo, al mover la muñeca, sentimos algo diferente y rápidamente podemos volver a sentirnos. O cuando viajamos en autobús, es fácil perdernos, entonces, tomamos un collar de cuentas y lo contamos lentamente, cuenta por cuenta. Por lo tanto, debemos estar conscientes de nosotros mismos todos los días. Cuando surjan el deseo, la aversión o la ignorancia, primero debemos reducir la intensidad de estas emociones, buscar formas de calmar la mente y luego continuar practicando. Pero si la intensidad de las emociones no es suficiente para afectarnos, simplemente seguimos observando. Solo necesitamos estar conscientes del objeto que podamos percibir con mayor claridad en ese momento. Cuando estamos conscientes, solo necesitamos saber vagamente cómo está el cuerpo y cómo está la mente. En la vida diaria, debemos buscar y estar conscientes de nuestra mente.
Hay que entrenar en algunos patrones fijos correctos, aunque sea solo por unos minutos al día, haz lo que puedas. Practica de la manera que prefieras, según tus gustos. No te desanimes. Algunas personas practican durante mucho tiempo, sienten que han practicado varios días y aún no han alcanzado el nirvana, y luego quieren rendirse e incluso abandonar la práctica por completo. No importa si no alcanzamos el nirvana, levántate mañana y sigue practicando. Si el progreso es lento, ten un poco más de paciencia. Entrenarse a uno mismo es extremadamente difícil. El maestro antes también se sentía desanimado. Hubo un tiempo en un lugar donde no podía entrenar. En ese momento, todas las personas que practicaban juntas podían compartir sus logros en la práctica, pero el maestro no tenía ningún logro. Al volver a casa, solo podía llorar solo, llorando a mares como un niño. Pero no se rindió, siguió practicando sin parar y llorando sin parar. Hasta que más tarde descubrió que, aunque no lograra nada, no importaba, podía tomar otro camino. Ese camino era desarrollar la conciencia y estabilizar la mente. Por lo tanto, primero debemos entender completamente cuántos caminos hay en la práctica. Un método es entrenar la concentración, samadhi, y el otro es desarrollar la conciencia. En ese entonces, el maestro no lo entendía y pensaba que solo podía practicar a través de la concentración. Aunque sabía que no podía practicar de esa manera y que ese método no era adecuado para él, siguió entrenando dolorosamente durante 12 años sin ningún resultado. Más tarde, al aprender con Luangpor Pramote, volvió a estar consciente de su cuerpo y su mente. En aproximadamente 3 meses, su mente alcanzó un estado de estabilidad. Ya sea a través de la concentración o de la atención plena, al final todos debemos practicar los 4 fundamentos de la atención plena, Satipatthana. Este método es adecuado para todos. La mente debe estabilizarse, y después del entrenamiento, la sabiduría puede abrirse, pero para abrir la sabiduría es necesario depender de los 4 fundamentos. En ese entonces, cuando el maestro aprendía con Luangpor Pramote, las enseñanzas de Luangpor no eran tan detalladas como ahora. Solo le decía al maestro cómo practicar y le pedía que encontrara su propio camino. Más tarde, las personas que aprendieron con Luangpor Pramote recibieron explicaciones muy detalladas, con todos los detalles expuestos. Pero en ese momento el maestro estaba completamente perdido y no tenía idea de cómo practicar los 4 fundamentos. Luangpor Pramote le dijo al maestro, encuentra tu propio camino. El maestro solo pudo asentir y decir está bien, sin preguntar cómo practicar. En ese momento, no sabía nada, solo sabía una cosa, sé que me olvidé de mí mismo, me distraje. Como solo sabía esto, solo hacía esto. Lo hacía todos los días, practicando lentamente. Aproximadamente 3 meses después, Luangpor le enseñó al maestro a practicar los 4 fundamentos. Unos 5 meses después, comprendió estas cosas, que son lo que ahora comparte con todos. En ese momento, no podía explicarlo claramente, solo practicaba y practicaba sin parar. Al final, la mente entendió naturalmente cómo practicar, sin haber estudiado nunca el Abhidhamma. Este progreso se basó completamente en la práctica pura. Si solo practicamos un poco, ¿cómo podríamos saber tanto? No te preocupes, si practicas paso a paso, el Dharma surgirá naturalmente desde tu corazón. No te preocupes, si practicas paso a paso, la mente entenderá naturalmente y el Dharma surgirá desde tu corazón. Cuando regresen a China, practiquen lentamente por su cuenta. Tal vez en el futuro sean incluso mejores que el maestro. Deseo que cada uno alcance sus metas, que su práctica progrese cada vez más y que, en el menor tiempo posible, experimenten la realización del camino y el nirvana. En este curso de meditación,
El maestro está realmente muy feliz de tener a un maestro como Ahan Surabat participando en nuestro curso y compartiendo con todos. Nos daremos cuenta de que Ahan Surabat y Ahan Prasan enseñan lo mismo, pero de diferentes maneras. Si faltara alguno de estos maestros, sería muy difícil lograr los resultados completos que tenemos ahora. Esto es una tradición y también algo hermoso. Como estudiante, el maestro mismo se considera un discípulo de Ahan Surabat. Cuando nos reunimos, es inevitable que aún haya aflicciones en nuestra mente y que surjan pensamientos no virtuosos. Por lo tanto, juntos pedimos perdón a Ahan Surabat. Como estudiantes, incluyendo al maestro mismo, pedimos perdón ante nuestro maestro Ahan Surabat. Juntos, alabamos al Buda 3 veces con devoción. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Que nuestro corazón, palabras y acciones progresen cada vez más, elevándonos y desarrollándonos en este mundo. Luego, juntos, hacemos 3 reverencias a Ahan Surabat para pedir perdón. Él perdona todas sus faltas, aunque en realidad no tiene ninguna falta. Porque el maestro siente que no ha percibido ninguna falta en absoluto. El maestro nunca ha pensado en quién es su discípulo, e incluso Ahan Prasan nunca consideraba a nadie como su discípulo. Todos somos parientes, familiares y amigos unos de otros, todos somos seguidores del Buda. Después de rendir homenaje al Buda, hacemos reverencias al maestro Zen y al maestro, y luego descansamos.